Hola, buen día, doctor Pedro, compañeras y compañeros. El día de hoy les voy a exponer el tema que me tocó, que lleva por nombre Semillas de Esperanza, Gestión, Investigación, Acción y Revitalización de la Lengua y Cultura Náhuatl, el caso de la zona escolar 108 de Atlisco, Puebla. Actualmente vivimos en un mundo globalizado y esto no Esto ha de tener como consecuencia también en el sistema educativo. Y no será muy extraño que pronto pues, veamos programas o modelos educativos en donde programas, por ejemplo, de inmersión, en donde se gestionen más de dos lenguas o más de dos culturas en un mismo espacio. Tal es el caso, por ejemplo, en México, que ya están emergiendo nuevos modelos pedagógicos que están basados en los conceptos de adquisición del lenguaje y habilidades académicas en múltiples lenguas y también de participación activa en múltiples culturas. Tal es el caso de la zona escolar 108 de educación que comprende la educación preescolar, primaria e indígena de Atlisco, Puebla. Esta zona está conformada por 15 escuelas preescolares y 2 escuelas primarias. La población a la que asiste a estas escuelas son estudiantes de descendencia náhuatl, cuyos padres y madres emigran a Estados Unidos y para trabajar y después retornan a sus lugares de origen. Por tal motivo, por ser una población diversa, se ha gestionado un programa educativo de triple inmersión, en la cual se gestiona la lengua español, que es la lengua 1, la lengua materna de los niños, el náhuatl, que es la lengua originaria de los estudiantes y la lengua de los abuelos, y también el inglés, que ha sido una lengua que se ha introducido en la comunidad recientemente. Bueno, pero para llegar a este modelo de triple inmersión, pues ha habido eh, pues una historia y una trayectoria detrás. Y bueno, todo comenzó en el año 2009, cuando el maestro Fortino aceptó el cargo de supervisión escolar de la zona número 108, que comprende la educación preescolar y primaria en Atlisco, Puebla. Entonces, lo que hizo cuando recibió el cargo fue recorrer los 15 preescolares y las dos escuelas primarias y pues se dio cuenta de una problemática que pues tenían en común estas escuelas y que en general tienen en común las escuelas de educación indígena, que es una infraestructura poco digna para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo, el maestro Fortino tuvo la iniciativa de que pues, los 17 directores de las escuelas pues gestionaran algunos de los beneficios que proporcionaba la SEP, que era el programa de mejora de estructura, de infraestructura, perdón, en el cual, bueno, el maestro Fortino estuvo en constante comunicación con los directivos para realizar el proceso correspondiente. Y fue así como, afortunadamente, las 17 escuelas fueron beneficiarias de esta mejora de la infraestructura. Pero no solo el maestro, el supervisor, el maestro Fortino y los directores estaban involucrados en este proceso, sino también los padres, madres de familia y abuelos. También ellos colaboraron en, pues en algunas mejoras de los espacios de las escuelas. Y pues también ellos poco a poco, pues al sentirse más involucrados, tenían más confianza y se sentían pues más como en casa, ¿no? Por así decirlo. Y este mejoramiento de infraestructura fue el cimiento que dio pie a un proyecto académico comunitario mucho más amplio. Y bueno, primero empezó un proceso de investigación-acción participativa, acción participativa, en la que durante el ciclo escolar 2013 y 2014 se formaron pequeñas comunidades de aprendizaje.
En cada escuela conformados por directores, docentes, padres y madres de familia y otros actores comunitarios. El objetivo de estas comunidades de aprendizaje era identificar los problemas presentes en las comunidades y en las escuelas y buscar maneras de resolverlos juntos. De tal manera, pues bueno, se juntaban los directores, los maestros y miembros activos de las comunidades y empezaron a hacer, y bueno, empezaron a participar en varios ciclos intensivos de planeación, acción, observación y reflexión. A lo largo de estos espacios que pues, ellos fueron armando, se dieron cuenta de una problemática que tenían en común pues estas comunidades y que era la pérdida de la lengua náhuatl y la cultura náhuatl en la región de Atlisco, ya que de los 127,062 habitantes, solo 8,710 son hablantes de náhuatl. En las familias, quienes hablan náhuatl son los abuelos, los padres y madres entienden el náhuatl y la tercera generación, es decir, los hijos, pues ellos son ya, digamos, monolingües en español, principalmente. Y ellos ingresan a las escuelas siendo monolingües de español. Por tal motivo, empezó un proceso de querer revitalizar la lengua y la cultura náhuatl. Entonces, los docentes, al haber detectado esta problemática, empezaron a expresar un sentido de urgencia para mejorar su práctica docente. Ellos sabían que era importante mejorar sus prácticas y se preguntaban cómo podían abordar el enfoque intercultural y cómo revitalizar la lengua y la cultura náhuatl en sus comunidades. Entonces, ellos se dieron cuenta que para hacer esta labor tan amplia, pues no solamente tenían que estar involucradas las escuelas o no solamente era un trabajo que tenían que hacer los docentes en conjunto con los alumnos, sino que también se tenía que trabajar en conjunto con los padres de familia, porque ellos eran una pieza importante en la revitalización de esta lengua y de la cultura también. Y bueno, hablando un poquito más de cómo es la situación con los padres y madres y los abuelos y las abuelas de la comunidad, bueno, en realidad la zona de Atlisco vive una situación económica complicada y la gran mayoría de las personas que habitan ahí pues, son de recursos bajos. Por tal motivo, pues la mayoría de los padres y madres de familia han decidido, algunos trabajan en el campo y muchos otros emigran a Estados Unidos por pequeñas temporadas a trabajar y después retornan a sus lugares de origen. Cuando los padres o madres emigran a Estados Unidos, pues los niños se quedan a cargo de los abuelos. Pero como les mencionaba hace ratito, los abuelos son hablantes de náhuatl y los niños son hablantes de español. Por lo tanto, encuentran barreras lingüísticas y culturales muy fuertes. Incluso a veces, pues no se entienden entre los abuelos y los estudiantes. Y a veces también eso puede servir como de pretexto para que los estudiantes no obedezcan a sus abuelos. Pero en estas comunidades, tanto los padres como los madres y las madres de familia desean que sus hijos sí aprendan el español, pero también que aprendan el inglés, ¿no? Y es por eso que también pues se ha introducido esta nueva lengua en las aulas, ya que también pues los papás consideran que sus hijos cuando sean adultos, pues lo más probable es que tengan que emigrar a Estados Unidos por las pocas oportunidades laborales que hay eh, en su zona de origen, ¿no? En donde ellos viven. Y bueno, pues ellos creen que son muy importantes estas dos lenguas, sin embargo, también ellos creen importante que es que sus hijos
tengan una identidad náhuatl y que también pues puedan ser usuarios de esta lengua también. Entonces, tanto pues los padres y las madres de familia estaban comprometidos a gestionar esta revitalización de la lengua porque también consideran que es importante la lengua náhuatl y la cultura. Y así es como surge este modelo de triple inmersión, en el que pues los maestros están acompañados por los padres y madres de familia, por los abuelos, y que están en un proceso de construcción de innovador de un programa educativo enfocado en la enseñanza de 3 lenguas, que es el náhuatl, el español y el inglés. En todas las escuelas, los maestros tienen el compromiso de enseñar el currículo nacional en español para que los estudiantes, el de español para que los estudiantes desarrollen habilidades académicas que les permitan seguir sus estudios. También los maestros han tomado en cuenta este deseo que tienen los padres y madres de familia de que sus hijos aprendan inglés. Sin embargo, son pocos los maestros que dominan esta lengua. Por lo tanto, algunos maestros se apoyan de la tecnología y pues llevan a sus estudiantes a aulas computarizadas en donde ahí hacen actividades de esta lengua, ¿no? En donde pues se gestiona esta lengua. Y pues también, tanto los niños como maestros van aprendiendo inglés al mismo tiempo. Pero bueno, una forma en cómo han solucionado esta falta de, pues de personas que puedan enseñar esta lengua en el aula, pues es de que, como ya había mencionado, algunos padres y madres de familia han emigrado a Estados Unidos y algunos de ellos han aprendido la lengua del inglés en ese país. Por lo tanto, algunos de ellos han ido a las escuelas y han servido como modelos lingüísticos. Y ellos pues también facilitan este aprendizaje con los niños. Y bueno, también para gestionar la lengua náhuatl y la cultura náhuatl, también se han introducido la participación de los abuelos y las abuelas como modelos lingüísticos también, en donde ellos asisten a las aulas y también ellos sirven o ellos ejercen este rol de enseñanza de esta lengua. Y además también para gestionar la cultura náhuatl, lo que hacen es recuperan de esta lengua tanto de forma oral como de manera escrita, varios recursos, ¿no? Literarios, poesías, cantos, etcétera, pero también pues han gestionado realizar pequeños cortometrajes en el que pues están hablados en esta lengua, ¿no? Por lo tanto, pues también se narran muchas cosas importantes de las que suceden en las comunidades en esta lengua y se le da importancia, bueno, la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. Les agradezco su atención. Muchas gracias.